les quiero pedir que abran sus Biblias, por favor, en el Antiguo Testamento. Vamos a estar estudiando el capítulo o parte del capítulo 17 del libro del Éxodo. Acompáñenme al Antiguo Testamento, al libro del Éxodo, capítulo 17, por favor. Dice la palabra del Señor, vamos a leer Éxodo 17, versículos 1 al 7. Dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Zin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrarán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás a la peña, y saldrá de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Amén. El doctor Brian Payne en un momento tuvo el privilegio de exponer la palabra de Dios junto a otro siervo de Dios llamado Jeremy Pierre. Y en esos días de conferencia ellos tuvieron el privilegio de salir a hacer ejercicio. Pero como salieron a hacer ejercicios sin agua, ambos se deshidrataron. Una deshidratación tan fuerte que ellos se lamentaron no haber podido traer agua en medio del ejercicio. Y el doctor o el pastor Brian Payne aprovechó la oportunidad para contarle una anécdota al doctor Jeremy Pierre. El pastor Brian Payne le contaba que en los años 80, cuando él se preparaba para la pretemporada en aquel equipo de fútbol americano en Alabama al que él pertenecía, él le contaba al doctor Jeremy Pierre que los alumnos o el grupo del equipo de fútbol americano se sometía a un entrenamiento sumamente fuerte antes de entrar al equipo. Un entrenamiento de unos 75 minutos aproximadamente, de los cuales 60 minutos se pasaban en un gimnasio, el cual le llamaban el gimnasio subterráneo. Se llevaba a cabo en el sótano del gimnasio, del estadio. Y allí en ese sótano, los maestros de estos estudiantes los encerraban y aumentaban la calefacción. Y les decía que tenían que entrenar duramente por 1 hora sin beber ni una gota de agua. Y colocaban canecas de basura en cada esquina, ustedes sabrán por qué. Y estos jóvenes tenían que entrenar 60 minutos sin una gota de agua, y después de esos 60 minutos sin una gota de agua, ellos debían subir a correr al estadio carreras de obstáculos. Y la tentación era que en esos últimos 15 minutos de entrenamiento en la parte superior, uno de esos alumnos se pudiera encontrar con algún bebedero de agua. Y el acuerdo entre los estudiantes era: si alguno de ustedes encuentra un bebedero de agua y toma agua, ninguno de nosotros le va a decir a los entrenadores. Pero si llegaban a darse cuenta los entrenadores que uno de esos jóvenes tomaba un poco de agua, tenían que repetir el entrenamiento en el gimnasio subterráneo de nuevo por 1 hora más sin una gota de agua. Y el doctor Jeremy Pierre, asombrado, le pregunta al pastor Brian Payne y le dice: ¿cómo es eso? ¿Cómo pueden jóvenes de 18 y 20 años soportar un entrenamiento como ese sin rendirse?
porque nosotros hemos trotado muy poco, sin agua, y nos hemos deshidratado. Esto se siente muy mal. ¿Cómo estos jóvenes pueden entrenar duramente por 1 hora sin agua y soportar, sin rendirse? ¿Cómo es eso? Y el doctor Brian Payne le responde: la promesa. Y dice el doctor Jeremy Pierre: ¿cómo que la promesa? Sí, la promesa. La promesa de portar el uniforme del equipo en el otoño. Porque ellos sabían que si soportaban ese entrenamiento de 1 hora sin agua, ellos iban a poder portar la camiseta del equipo de fútbol americano, lo cual ellos deseaban fuertemente. Esa promesa los motivaba a ejercitarse por 1 hora sin agua, sin rendirse. Hermanos míos, las promesas tienen un poder grandioso. Las promesas nos suministran un poder increíble. Pero, como bien decía el doctor Brian Payne, pero la amnesia de las promesas nos debilitan. ¿Escucharon eso? Las promesas son una gran fuente de poder, pero la amnesia a las promesas nos debilitan. Y eso es precisamente lo que vamos a ver hoy. Al pueblo de Israel en el desierto, olvidando las promesas gloriosas de Dios, y cómo el olvidar las promesas gloriosas de Dios los debilitó por completo, los llevó a pecar en gran manera contra Dios en medio de las pruebas más maravillosas que Dios estaba trayendo a la vida de su pueblo para probarlo. Hermanos, sin las promesas de Dios no hay manera de darle sentido a nuestras vidas. ¿Escucharon eso? Sin las promesas de Dios no hay manera de darle sentido a nuestras vidas. Especialmente las promesas son motivadoras, pero especialmente aquellas promesas escatológicas. Aquellas promesas que nos hablan de la segunda venida de nuestro Salvador, aquellas promesas dadas por Dios a sus hijos, aquellas promesas cumplidas en Cristo, como veremos hoy. Yo sé que vamos a estudiar el capítulo 17 de Éxodo que acabamos de leer, pero yo quiero que leamos algunas porciones desde el capítulo 15 de Éxodo para poder entender lo que está pasando aquí. Y yo quiero que estudiemos nuestro pasaje de hoy considerando 3 encabezados importantes. En primer lugar, yo quiero que veamos la reacción del pueblo ante las pruebas enviadas por Dios. La reacción del pueblo ante las pruebas enviadas por Dios. Y para eso tendremos que ver el capítulo 15 de Éxodo, capítulo 16 y capítulo 17. En segundo lugar, yo quiero que veamos el juicio del pueblo contra Dios. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 17, versículos 2 al 5. Y mi tercer encabezado, quiero que veamos la provisión mediadora del Señor en el capítulo 17, versículos 6 al 7. Sin más preámbulo, veamos nuestro primer punto. La reacción del pueblo ante las pruebas enviadas por Dios. Éxodo capítulo 15. Pero antes de entrar al capítulo 15, miren el título en negrilla que tienen sus Biblias, que aunque no es inspirado, nos da una idea de lo que pasa allí. Dice, Cántico de Moisés y de María, ¿cierto? ¿Saben por qué esto está allí? Porque el pueblo empieza a cantar. Así es. Del capítulo 15, versículo 1 al versículo 21, son cantos, cantos, cantos y cantos. Hay mucha alabanza allí. Y mire cómo empieza esta alabanza en el versículo 2 de Éxodo 15. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré. Ellos están cantando y reconociendo que de Jehová vienen sus fuerzas, que Jehová es su fortaleza y que Jehová es su salvación. En los versículos 4 en adelante, ellos están declarando la manera en cómo Dios derrotó al ejército de Faraón de Egipto.
Y miren lo que culminan diciendo, cantando en el versículo 17 de Éxodo 15. Dice, tú los introducirás, hablando de sus hijos, y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre. Ellos están reconociendo en su canto, en esta canción, que Jehová es soberano y gobernante de todas las cosas, y que Jehová los llevará a su heredad, al lugar que Él prometió para ellos. Hay mucho cántico aquí, hay mucha alegría aquí. ¿Y saben por qué? El contexto de este canto se debe a que el pueblo ha sido liberado de la esclavitud de Egipto. El pueblo estuvo esclavizado y siendo oprimido por más de 400 años, torturados bajo este gobernante perverso. Y dice la Biblia en Éxodo capítulo 2 que Dios escuchó el clamor de su pueblo y actuó conforme a su pacto. Y ellos son liberados. Recordarán ustedes que Dios envía alrededor de 10 plagas a Egipto, ¿se acuerdan? Plagas que eran para humillar a aquellos dioses que creían en Egipto. Ellos de todos se levantaban un dios, y Dios mismo envía estas plagas para humillar a estos dioses y mostrarse Él como el único y todopoderoso Dios. Luego Dios libera a su pueblo de una manera milagrosa y poderosa, abriendo el mar en dos para que el pueblo pasara por tierra seca. Imagínense ese escenario. Ellos no lo vieron en DVD como nosotros. Ellos no lo leyeron en libros como nosotros. Ellos fueron testigos oculares de eso. Y ellos también fueron testigos oculares de que ese mismo Dios que los liberó hizo que el mar se tragara todo ese ejército perverso de Faraón. Y ellos, luego de ver esa liberación, de mirar atrás y ver esa liberación, la reacción inmediata de esa redención es cantar, cantar, cantar. Pero parece que en un momento cesó la música. Parece que el volumen empezó a bajar. Los músicos no sé dónde están ahora. Algo comienza a suceder, que ya la alabanza y la alegría se acabó en medio de este pueblo. ¿Saben qué fue lo que pasó? Las pruebas comenzaron a llegar. Llegando a las pruebas, la alegría y el canto se acabaron. ¿Qué pasó aquí? Éxodo 15, verso 22. Luego que María canta, el pueblo canta con el cántico de Moisés, dice el verso 22, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés, y dijo, ¿qué hemos de beber? ¿Qué pasó con las canciones? ¿Qué pasó con los cánticos? ¿Qué pasó con la alegría? ¿Dónde está ese Dios que ellos habían reconocido que era su fortaleza? Ellos no habían dicho que Dios era su estandarte y su salvación. Ellos no habían cantado que Dios era gobernante y soberano sobre todas las cosas. Ellos no habían cantado que Dios iba a llevar a sus hijos a la heredad que les había prometido. ¿Qué pasó? ¿Se les olvidaron las canciones? Alguien decía que los cristianos cada domingo mentimos cuando cantamos, porque nos paramos aquí, vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Y a la primera de cambio, ¡boom!, se me olvidaron las promesas. ¿No es eso lo que le está pasando a este pueblo? ¿No cantamos muchas veces que Cristo llevó nuestras maldades en la cruz y que su justicia se ha hecho nuestra, y luego cuando pecamos viene la culpa y no la tratamos con el evangelio? ¿Qué pasó con lo que cantamos? Nos pasa como este pueblo, ¿verdad?
faltó agua. Y créanme, hermano, en este desierto en el que ellos se encontraban, el calor era sumamente fuerte. Imagínense la deshidratación a la que ellos estaban expuestos. Dios los había librado. Y en lugar de ellos ir a ese Dios que los había librado milagrosamente de la esclavitud de Egipto, en lugar de ir a Él, dice el texto, murmuraron. Hay un detalle importante, y es que este pueblo emprende el camino hacia esa tierra prometida. Y había un camino sumamente corto para ellos llegar en tan solo unos días a la tierra prometida. Pero ¿sabe qué hace Dios? Los lleva por el camino más lejos, por el camino más difícil. Miren lo que dice Éxodo 17:1. Toda la congregación de los hijos de Israel partió desde el desierto de Sin por sus jornadas, ¿conforme a qué? Conforme al mandamiento de Jehová. O sea que fue Dios quien los trajo hasta aquí, fue Dios quien los llevó por el camino más largo, fue Dios. Dios se las puso más difíciles. ¿Ustedes se acuerdan el sermón de la semana pasada que predicó el pastor Rubén? Que el que amas está enfermo, pero Cristo espera que Lázaro muera porque dice que de esa manera iba a probar el corazón de ellos y esto se iba a glorificar más Él. Y es lo que Dios hace con ellos. Dios trae prueba tras pruebas a la vida de ellos. Y el agua estaba amarga y Moisés intercede por este pueblo delante de Dios y Dios hace el agua potable, les concede agua dulce. Miren lo que dice el verso 25 de Éxodo 15. Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas que se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Dios puso el agua potable, convirtió el agua dulce. A pesar de la murmuración de este pueblo, Dios les dio lo que necesitaban. Y como vamos a ver a lo largo de esta historia, la vida de este pueblo estaba centrada en comida y bebida, comida y bebida, comida y bebida. Ellos se alegran y cantan cuando hay comida y bebida. Cuando no hay comida y bebida, ellos murmuran, como veremos. Todo el caminar de ellos se centraba en cosas temporales, como lo era un vaso con agua y un plato de comida. Hermanos, Dios, a pesar de la murmuración de este pueblo, Dios les proveyó el agua que necesitaban. Pero hay una segunda prueba. Y hay una segunda reacción. Ellos ya están alegres otra vez. Ellos están felices porque llegó el agua dulce. Pero llegamos al capítulo 16 y mira lo que declara ahora. Ahora tenemos la segunda prueba y la segunda reacción del pueblo. Dice Éxodo 16:1. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por manos de Jehová en tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Habían recorrido mucho tiempo y se acabó el pan. Se acaba el pan, inmediatamente ellos dijeron: bueno, Dios nos liberó de la esclavitud de Egipto. Dios nos liberó con su mano poderosa. Dios nos liberó de manera milagrosa. Cuando teníamos sed, que bebíamos de esa agua amarga, Él la colocó como agua dulce. Entonces, como Dios ha obrado poderosamente, pueblo, vamos a reunirnos a orar. Eso es lo que debió haber pasado, ¿verdad? Luego de ellos haber visto en el pasado cómo Dios obró en sus vidas. Pero ¿saben qué es lo que hicieron? Se reunieron fue a murmurar.
y de paso a recordar el pasado. A nosotros nos encanta el pasado. ¿Tú te acuerdas cuando comíamos aquello? Así estaban ellos. ¿Ustedes se acuerdan cuando nos sentábamos frente a la olla de carne? Allá en Perú, allá en Colombia. ¿Ustedes se acuerdan? Y nos saciábamos de pan. Ellos se habían olvidado que habían sido oprimidos. Cómo perecieron allá 400 años en Egipto. Se le olvidó el clamor que ellos levantaron a Dios cuando le pidieron ayuda para que los libertara de manos de Faraón. Se les olvidó, y todo por el pan. Todo por un pedazo de pan. Adán y Eva pecan por un pedazo de fruta. Satanás viene a tentar a Cristo en el desierto por un pedazo de pan. Y estos murmuran por un pedazo de pan. Y Dios es tan bueno, porque va otra vez Moisés al pueblo otra vez. Ahora es pan. Y Dios en su misericordia, ¿saben qué hace? Les provee pan. Maná. ¿Y saben lo que Dios les dice? Mire, ustedes deben recoger una porción por día. Eso es lo que les dice Dios. Ok, yo les voy a dar pan, pero hay un mandamiento: deben recoger una porción por día. ¿Y saben por qué era una porción por día? Porque ellos debían confiar que Jehová traería la comida cada mañana, al día siguiente. ¿Qué hubiesen hecho ustedes? Oye, pero ¿y si mañana no hay? No, y precisamente debían recogerlo diariamente, porque el recogerlo diariamente mostraba una confianza en Dios de que tú preocúpate por recoger para hoy, Dios se encargará de proveer mañana. Me recuerda Mateo capítulo 6, cada día trae su propio afán. Pero el día séptimo, ese día no se podía recoger nada. Así que el día anterior, ellos debían recoger todo para el día séptimo. Un preámbulo del día de reposo. Ese día no van a hacer ningún trabajo, ninguna actividad, y van a trabajar hasta el día anterior y se van a proveer para ese día. ¿Y saben qué pasó? Leamos Éxodo 16, verso 19 al 20. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo había de comer, y luego que el sol calentaba se derretía. ¿Sabe qué hicieron ellos? Muchos salieron el séptimo día a buscar comida y se dañó todo. En pocas palabras, se fueron a trabajar el día de reposo, porque había que proveer. Y esto me recuerda a tanta gente que a veces viene a la iglesia y dice: mira, yo tengo muchas necesidades, yo no puedo estar aquí el domingo, yo tengo que trabajar el domingo, yo no me puedo congregar, si no, yo no puedo traer comida a mi hogar. Pues eso es contrario a lo que la Biblia dice. Eso no es más que un acto de incredulidad a Dios. Él ha prohibido ese día trabajo. Él ha pedido que cesemos nuestras actividades para honrarlo a Él y solamente a Él. Pero este pueblo no hizo caso. Desobedecieron. De nuevo murmuraron cuando faltó el agua, murmuraron cuando faltó el pan. Y aquí tenemos la tercera prueba, Éxodo 17, versículo 1 al 2. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme el mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Dios y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Uno pensaría: bueno, Dios los liberó de la esclavitud de Egipto. Dios les proveyó agua dulce.
Dios les proveyó el maná. Bueno, pueblo, faltó agua otra vez. Acuérdense cómo nuestro Señor nos proveyó allá en las aguas de Mara. Vamos a reunirnos a orar, vamos a convocar un culto de oración, porque nuestro Dios al que hemos cantado, Él nos ha librado antes y lo puede hacer ahora. Pero no hicieron eso tampoco. Volvieron a murmurar contra Dios. Volvieron a quejarse contra Jehová. Faltó el agua y el pueblo se quejó contra Moisés, tanto así que querían matarlo. Pero noten lo que dice Moisés al final del verso 2. ¿Por qué altercáis conmigo? Ellos pensaban que el problema estaba fuera de ellos. De hecho, luego de Génesis capítulo 3, nosotros siempre estamos buscando el problema en todos lados. Nunca reconocemos que el problema está en nuestro corazón. Ellos pensaban que el problema de ellos era su liderazgo. Bueno, el problema es Moisés. Y créeme, si tú llegas a ser pastor un día, te vas a identificar con Moisés. El pueblo se quejó contra él una vez, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Además, tú tienes la culpa, Moisés. Y dice Moisés, me van a apedrear, me van a matar. Ellos pensaban que el problema era Moisés. Y luego mira lo que dice Moisés al final del verso 2. ¿Por qué tentáis a Jehová? Ellos pensaban que el problema era Dios. Ellos empiezan ahora a culpar a Dios. Si ellos pudieran haber apedreado a Dios, lo hubiesen hecho. Si Dios habría estado allí en carne, lo habrían apedreado. Nosotros siempre estamos buscando un culpable para todo. Y eso es muy común en nuestra cultura pagana e ignorante de las verdades de Dios. Pasa algo, bueno, fulano tiene la culpa, sutano tiene la culpa, pero bueno, yo lo hice porque fulano me mandó. Y llega un momento donde ya nos cansamos de echarle la culpa a todo el mundo y al final decimos, bueno, la culpa la tiene Dios. ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Tenemos pruebas y reacciones del pueblo, pruebas, reacciones del pueblo. Y ante cada prueba, el pueblo reacciona de una manera incorrecta. Las pruebas que Dios estaba enviando a este pueblo estaban revelando lo que había en el corazón de ellos. Luego, cuando vamos a Deuteronomio, acompáñenme allí, a Deuteronomio 8. Cuando llegamos a Deuteronomio capítulo 8, Dios mismo nos explica la razón de por qué trajo estas pruebas a Israel. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Dice la Escritura: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Ven el propósito? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Las pruebas son reveladoras. Como bien decía alguien, mucha gente cree que cree. Hay mucha gente que llega a nuestra iglesia diciendo que cree y habla cosas tan hermosas de Dios. Pues deja que la prueba llegue a su vida y tú vas a ver cuál es su Dios. Tú vas a ver qué es lo que hay en su corazón, si su fe es verdadera o su fe es falsa. Y Dios les está diciendo: yo he traído esto a la vida de ustedes para ver lo que hay en su corazón. Y lo que me he encontrado en su corazón es idolatría. Lo que me he encontrado en su corazón es que la canción que ustedes me cantaron fue falsa. Ustedes no me creen a mí. Y lo mismo pasa en tu vida y en la mía. Las pruebas se encargan de sacar la escoria de nuestro corazón.
Deja que la dificultad, la escasez y las malas noticias lleguen a la vida de alguien que se hace llamar cristiano, y tú vas a ver cómo reacciona y vas a ver cuál es su Dios. Comida, bebida, dinero, confort. Y tú dirás, ya va, pastor, pero ellos están murmurando por cosas básicas: agua y comida. No es así como decimos, bueno, yo estoy hablando de cosas básicas. ¿No lo han escuchado común con la crisis? Y yo no estoy hablando de lujo, es de cosas básicas. Bueno, en Mateo capítulo 6, los discípulos estaban afanando por cosas básicas: comida y bebida y vestido. Y Cristo no le dice, bueno, ustedes tienen toda la razón de afanarse, ustedes tienen toda la razón de murmurar, son cosas básicas. Así les dice el Señor en Mateo 6. No, les dice, hombres de poca fe. Ni por lo básico debes estar afanado, ni por lo básico debes estar murmurando, ni siquiera por lo básico, porque yo, tu Dios, quien te salvó, te va a proveer hasta lo básico. Es por esa razón, porque la duda es una afrenta contra Dios, ni siquiera por lo básico. Mira, hermano, yo doy gracias a Dios por las pruebas. Me han permitido conocer lo que hay en mi corazón, y me han permitido conocer a otros que han sido muy fáciles en criticar a otros cristianos, pero cuando la prueba llega a su vida es sorprendente cómo Dios los sacan de la ecuación. Intentan justificar de 1500 maneras su incredulidad. ¿Cómo la justifico? Ellos intentaron hacerlo y Dios no se los aplaudió. Ustedes murmuraron. En lugar de confiar en Dios, ellos murmuraron y se quejaron. Cuando Dios trae una prueba a nuestras vidas, y esa prueba tiene lógica para nosotros, la creemos. Bueno, esto tiene sentido. Por ejemplo, vas tú saliendo de viaje, el carro se te quedó accidentado, y minutos después ves cómo ocurre un accidente por la misma salida donde tú ibas. Lo más lógico, Dios me estaba guardando de la muerte. Amén, dicen todos. Pero ¿qué tal si cuando esa prueba que Dios trae a tu vida no tiene lógica? No la puedes comprender con tu mente humana y finita. Allí viene la duda. Cuando tiene lógica, amén. Cuando no tiene lógica, murmuras y te quejas como el pueblo lo hizo acá. La verdadera fe cree a Dios aún aquellas pruebas que para nosotros no tienen lógica. Esa es la verdadera fe. Ya vimos el punto 1, las pruebas de Dios al pueblo y cómo reaccionaron de una manera inapropiada, de una manera pecaminosa, a pesar de que habían cantado y alabado a Dios. Ahora veamos el segundo punto, el juicio que el pueblo trae a Dios. Éxodo 17. Verso 2. Y altercó el pueblo con Moisés. Esta palabra altercó el pueblo, que Reina Valera aquí no la traduce como es más indicado. Esta es una palabra que está en el contexto judicial. Es una palabra que es dada cuando un juicio es convocado. O sea que lo que está diciendo el texto es que Israel está pidiendo que se convoque un juicio contra Dios. A Dios hay que enjuiciarlo. Nos trajo aquí para matarnos. Eso es lo que ellos dicen. Mira el razonamiento tan terrible de esta gente. Dios los saca con mano poderosa de Egipto, mata una cantidad de soldados para guardar la vida de ellos, y los hace pasar por tierra seca para matarlos aquí. Mira este tipo de Dios. Él viene a matarnos, hay que juzgarlo. Ellos pretenden traer a Dios a juicio. Y mira lo que hacen en el verso 3.
Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? ¿Ven lo que pensaban? Nos liberó, nos rescató, nos salvó. Ellos habían cantado que Jehová era su salvación. Y ahora ellos dicen: Él hizo todo eso para matarnos aquí, para matar a nuestros niños, para matar a los nuestros. Dice el verso 4: entonces clamó Moisés a Jehová. De nuevo Moisés intercediendo por este pueblo. Hermanos, la intercesión de Moisés había hecho más que la murmuración de estos hombres. Y dice: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán, me van a matar. Y dice el 5: y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo, toma contigo a los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. Estas indicaciones también están en contexto judicial. Ve delante del pueblo. Esa es la posición que debía tomar un juez. Moisés iba a ser el juez aquí. Le dice: toma contigo a los ancianos de Israel. En pocas palabras, Dios les está diciendo a Moisés que convoque a un juicio, y aquí que convoque una corte. Vente con los ancianos de Israel, vente con ellos. Y Moisés lo hace, y le dice: y toma la vara. Y esa vara es una señal de autoridad. La vara es señal de autoridad, de juez. Aquí se está dando todo el escenario para un juicio. ¿Y saben a quién es al que van a enjuiciar? Al Dios que los liberó de Egipto, al Dios que endulzó las aguas en Mara, al Dios que proveyó el maná, al Dios que les volvió a dar agua. A Él lo van a enjuiciar. Miren hasta dónde llegó la maldad de este pueblo. Muchos comienzan a decir: la culpa es de Dios, la culpa es de Dios, la culpa es de Dios. Nos hace recordar a Cristo. ¿Se acuerdan en su juicio? Crucificadle, crucificadle, crucificadle. Y la pregunta que a mi mente viene es: ¿cómo un Dios tan santo, como lo es nuestro Dios, puede perdonar a este pueblo quejoso y murmurador sin pasar por alto su justicia? ¿Cómo puede Jehová perdonar a este pueblo que ha pecado contra Él sin pasar por alto su ofensa? ¿Saben cómo? Ofreciéndose Él mismo por ellos. Este evento que veremos aquí es tan solo un preámbulo. Apunta a la muerte, la resurrección de nuestro Salvador Jesús. Hemos visto las pruebas que Dios trae al pueblo y cómo ellos reaccionan. En segundo lugar, hemos visto el juicio que el pueblo trae contra Dios. Y en tercer lugar, veamos la provisión mediadora del Señor. Versículos 6 y 7. Verso 6 de Éxodo 17. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás en la peña, y saldrán de ellas agua, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Claro que Dios estaba entre ellos. Aquí hay otros términos legales que nos siguen describiendo que aquí hay un juicio.
Y está en el verso 6, dice, y yo estaré, hablando Dios, delante de ti y sobre la peña. Estas presuposiciones, delante y sobre. En términos legales, según Deuteronomio 19:17, son los culpables los que van delante. Y Dios dice, yo iré delante de ti. Y yo estaré sobre la peña que tú golpearás. ¿Sabes lo que indica esa expresión sobre? Que Dios está tomando el lugar de los culpables. Dios tiene que perdonar a este pueblo. ¿Cómo lo va a hacer sin pasar por alto su justicia? ¿Cómo? Ofreciéndose él mismo. Como bien decía el doctor Brian Payne, la autosatisfacción divina por medio de la autosustitución divina. Eso es gracia. Eso es misericordia. Eso es amor. ¿Y saben qué sucedió? La peña fue golpeada. Y al momento que la peña es golpeada, empieza a brotar agua increíblemente de ella. Y no dice que algunos solo se saciaron, que fue un poquito, dice no, todo el pueblo bebió. Todo el pueblo bebió. ¿Ustedes recuerdan a Jesús con la mujer samaritana? Ella viene a buscar un poco de agua. Y Cristo le dice, si tú bebieres de esa agua, volverás a tener sed, mujer. Pero si bebieras de la fuente de agua viva, no tendrás sed jamás. Cristo es la fuente inagotable de agua de vida. Él es la roca que está siendo golpeada por Moisés en este juicio, tomando el lugar de este pueblo malvado para perdonarlos sin pasar por alto su justicia. A veces pensamos en nosotros, nosotros no tuvimos que sufrir, no tuvimos que ser colgados en la cruz, como si nadie tuvo que pagar. No es así. Alguien pagó, y fue Jesús, por nuestras maldades, por las tuyas y por la mía. No trates de estar buscando como el pueblo culpables afuera. Hay un problema serio en tu corazón. Hermanos, Dios fue enjuiciado siendo inocente por la culpa de este pueblo. Fue golpeado para que ellos fuesen perdonados y saciados. Y según 1 Corintios 10, que es donde se habla de este pasaje, Pablo dice que todas estas cosas se escribieron para que tú y yo no repitamos el mismo ejemplo. ¿Saben qué dice el apóstol Pablo? Que todos ellos perecieron en el desierto. Cada queja, cada murmuración provoca el juicio de Dios. Es más, fue tanto así que solo 2 entraron a la tierra, ¿recuerdan? Caleb y Josué, porque ni siquiera Moisés. Ustedes recordarán que según Números, hubo otra ocasión donde Moisés volvió a golpear la roca. ¿Lo ha leído? Pero esa vez Dios no le había pedido a Moisés que la golpeara, solo que le hablara, ¿se acuerdan? Pero Moisés se airó tanto con el pueblo que la volvió a golpear y brotó agua, según Números. Pero ¿saben cuál fue el enojo de Dios con ese golpe que le dio a la piedra? Era que la piedra debía ser golpeada una sola vez. Así como dice el escritor de Hebreos que el sacrificio de Cristo fue dado una sola vez, no 2 veces. La piedra debía ser golpeada una vez. Él murió y fue sacrificado una sola vez por nuestros pecados. Ya no hay más sacrificios. Ofrecer más sacrificios es una herejía, es contrario a lo que la Biblia declara, es una mentira que solo puede ser creída por tontos y corazones orgullosos.
una sola vez por nuestros pecados. Hermanos, la queja y la murmuración son una afrenta contra Dios y un veneno para el alma. ¿Escucharon eso? La queja y la murmuración son una afrenta contra Dios y un veneno contra el alma. Un corazón, alguien que se llame cristiano y vive murmurándose y quejándose, es un corazón que ha sido envenenado y lleno de descontento. Hermanos, la queja y el descontento son un indicio de incredulidad. Recuerden que las pruebas van a venir a tu vida para revelar si tu fe es verdadera o es falsa. Si tu amor por el Señor es verdadero o falso. Nosotros tendemos a minimizar la murmuración. Yo he tendido muchas veces a minimizar la murmuración. Pero ellos fueron destruidos. Dice el escritor de Hebreos en el capítulo 3 que tu queja no te dejará entrar en el reposo del Señor. Dice el Señor que la queja y la murmuración acarrean juicio. Así que ni tú, ni yo, mi hermano, mi amigo que estás aquí esta mañana, no podemos minimizar la queja y la murmuración. Debemos tomárnosla muy en serio. Cuando usted me vea murmurando y quejándome, repréndame duramente, por favor. Cuando usted ve a alguien que se llame cristiano quejándose y murmurando todo el tiempo, repréndale duramente. Porque las consecuencias que trae la queja y la murmuración son terribles. Ponen en duda el cuidado y la mano de Dios. Hermanos míos y amigos que están aquí, Dios se hizo hombre para recibir todo el peso de la ira de Dios que merecemos, como lo hizo en Éxodo 17. Dios hecho hombre fue avergonzado y ridiculizado por nuestros pecados. Dice la Escritura a través del profeta Isaías que en él cargó el pecado de todos nosotros, que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Hermanos, Dios no podía pasar por alto nuestras ofensas a Él. Dios tenía que hacer algo para perdonarnos. Y ofreció a Cristo su Hijo, a quien cantamos y proclamamos la roca de nuestra salvación. Dice Pablo que Cristo, en 1 Corintios 10, Pablo dice que Cristo, hablando de este evento de Éxodo 17, dice que Cristo es la roca que recibió el castigo. Hermanos míos, el pueblo pensó que el que lo había redimido de la esclavitud los iba a abandonar en el desierto. Quizás en algún momento tú has pensado exactamente lo mismo. ¿Tú viste cómo fue su peregrinaje antes de llegar a la tierra? Luego de haber sido redimidos. ¿No es en ese mismo peregrinaje que tú y yo nos encontramos ahora para llegar a la ciudad celestial, en el cual seremos igual probados? Y el pueblo se empezó a cuestionar, ¿estará Dios con nosotros o no? Hermanos, yo quiero que tú sepas que Dios siempre está allí. Como aquel Dios que nos redimió, que lidió con nuestra culpa, que nos liberó del infierno, que nos ha guardado de todo mal, ¿nos dejará solos ahora? Oh, hermanos, Cristo es la fuente inagotable de agua de vida. Así que si tú tienes a Cristo, tienes demasiado. ¿Escuchaste eso? Si tú tienes a Cristo, tienes demasiado. Pero si no tienes a Cristo, escúchame bien, si tú estás aquí sin Cristo, no tienes nada. Nada. Cristo es el pan de vida que descendió del cielo. Cristo es la fuente de agua viva para nuestra sed.
¿por qué seguir llevando esa deshidratación en tu alma si Él es la fuente inagotable de agua viva? Hermano, Cristo es la roca que fue golpeada por nuestra culpa. Cristo es la promesa que siempre debemos recordar. Ni en el desierto, ni fuera de Él, Dios jamás nos dejará solos. Jamás, jamás, jamás. Y Él ha provisto de su propia justicia para que tú y yo fuésemos perdonados. A ese Jesús que fue al Gólgota y fue colgado de una cruz, recordamos hoy, mañana y siempre. Y ese Jesús, esa roca fuerte de salvación, nos dará todo lo que necesitamos. Y lo ha hecho así, porque el perdón de nuestros pecados fue siempre nuestra mayor necesidad. Tú tienes dos opciones hoy: de confiar en el desierto y llegar a esa tierra prometida, a esa ciudad celestial, confiada en el Dios que te ha liberado, o quejar y murmurar y terminar como este pueblo, desterrado en el desierto. Tú tienes dos opciones más: o salir de aquí con esa gran deshidratación de tu alma, o beber de Jesús, que es la fuente inagotable de vida. ¿Qué harás? Oremos.